Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Les saluda desde los estudios de Radio HM Anaís Hiedra y Sonia Moset. Muchas gracias, Anaís. Aquí estamos dispuestas a compartir con todos ustedes algunas noticias destacadas del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos hoy con las noticias nacionales. Les adelantamos algunos titulares. Un sacerdote español se retracta íntegramente de posturas contrarias a doctrina católica. Se desestima la demanda contra Monseñor Rey Pla por su homilía de Viernes Santo. La Unión Europea enviará 67 millones de kilos de alimentos para paliar el hambre en España. Hazte lanza una campaña en contra de que se declare festivo en Madrid el Día del Orgullo Gay. Seguidamente entraremos en el bloque de noticias internacionales. Escuchamos los titulares. Extremistas musulmanes secuestran y violan a cristiana. Católicos de Hong Kong aprovechan hora de almuerzo para evangelizar. Un sacerdote católico pide rezar por el futuro de Siria. Se plantea un programa para construir viviendas por $300. En Argentina, Santa Rosa de Conlara es declarada ciudad provida. Y daremos fin a nuestro informativo semanal con algunas noticias de la Santa Sede. En respuesta a un cuestionario de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, el sacerdote español Manuel Pousa y Engroñat se retractó de todo lo que en su libro titulado Padre Manel, más cerca de la tierra que del cielo, citaba en contradicción con la doctrina católica. En el libro, publicado en febrero del 2011, el padre Pousa afirmó haber bendecido uniones homosexuales de presos, estar a favor del celibato voluntario y el sacerdocio femenino. El sacerdote catalán también confesó haber pagado un aborto. Entre sus rectificaciones publicadas en el Boletín de Mayo del Arzobispado de Barcelona recientemente difundido, el padre Pousa aseguró: «No quiero llevar doble vida, y nunca la he llevado teniendo relaciones sexuales propias de marido y mujer. He vivido, como ya manifesté, mi celibato con alegría y libertad». El sacerdote también expresó su clara conciencia de que el magisterio de la Iglesia no hierra, y en concreto en las materias del aborto, anticonceptivos y homosexualidad. Tras reconocer su error, el sacerdote indicó que retirará del libro esas frases que serían contra la doctrina o la disciplina de la Iglesia. «Quiero vivir en la comunión jerárquica. Creo y así lo manifiesto, y lo pongo por escrito, que hay una sola Iglesia, el pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, hablando en los términos teológicos del Concilio Vaticano II». El padre Pousa concluye su escrito pidiendo que se acepte lo que siempre he manifestado pública y privadamente, que he vivido y quiero vivir mi fe en este Dios manifestado en Jesucristo y en su Iglesia, a través del regalo y don que me hizo Jesús y la Iglesia de poderlo vivir en mi ministerio sacerdotal ejercido con humildad y agradecimiento, ayudado por la gracia de Dios y con la intercesión de la Virgen María. El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares ha ordenado archivar la demanda presentada por el lobby gay español contra el obispo de Alcalá, Juan Antonio Rey Pla, al no apreciar delito en su homilía del Viernes Santo, en la que se refirió a los homosexuales. Podemos escuchar alguna parte de esta homilía tan comentada. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Vosotros pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños? Algunos de ellos siendo abusados en sus propias familias, ante el sufrimiento de los trabajadores, de los empresarios, ante el sufrimiento de las familias, ante el sufrimiento de las mujeres, ante el sufrimiento de nosotros. Dios no es indiferente. Y por eso celebramos esta fiesta del Viernes Santo. No solo no es indiferente, sino que viene a sustituirnos a nosotros. La muerte de Jesucristo, decimos, es vicaria. Él nos sustituye a nosotros y paga por todos y cada uno de nosotros, para que todo vuelva a su orden,
para que vivamos según la dignidad de lo que somos, hijos de Dios, para que expresemos la belleza de lo que significa ser persona, varón o mujer, para que redescubramos la grandeza de la fidelidad y del amor fiel en el matrimonio, para que nuestras familias sean sólidas y sean plataformas donde construyamos el bien social y la justicia para la sociedad en la cual cooperamos con otros para llevar adelante este proyecto que llamamos España. El juez considera que las palabras del obispo no provocan la discriminación, el odio o la violencia hacia los homosexuales y además asegura que sus afirmaciones están amparadas por el derecho a la libertad religiosa. Así lo argumenta el magistrado Antonio Cervera, que ha firmado el auto de sobreseimiento tras analizar el discurso del obispo a raíz de la demanda presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y otros colectivos como la Federación y el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El magistrado Antonio Cervera considera que de las palabras del obispo se desprende una posición crítica hacia la homosexualidad, pero no contienen una injuria a los homosexuales en general, ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual. Según Cervera, del sentido de las palabras del obispo de Alcalá, no puede desprenderse una intención de afirmar que los homosexuales en general se prostituyen, sino que según el prelado, eso ocurriría a veces y para comprobar una inclinación sexual. El magistrado tampoco aprecia delito en las afirmaciones del obispo en la entrevista concedida al portal digital Religión en Libertad. En ese caso, Monseñor Rey Pla se refiere a la homosexualidad como una inclinación desordenada, lo que a juicio de Cervera, el obispo puede sostener al amparo de la libertad religiosa, y no equivale en sentido estricto ni a una provocación al odio ni tampoco a la injuria. Y antes de terminar, les dejamos con otras palabras de esta misma homilía, palabras que el obispo dijo a continuación de las escuchadas anteriormente. Y acabó dándose enteramente en la locura del amor de la cruz, que es un amor incondicional. A ver si te enteras, querido hermano, que Dios te quiere como tú eres, que no te quiere porque seas bueno, que no te quiere porque hagas las cosas bien, te quiere porque eres criatura suya, porque eres hijo suyo, y por tanto su amor es incondicional y su misericordia es infinita. Es más, llega a todos, porque su amor es no solo incondicional, sino universal, y nos enseña a nosotros a amar a todos, incluidos los enemigos, porque salvará al mundo. La humildad de aquellos que, siguiendo a Jesucristo, sean capaces de regenerar el corazón suyo por la gracia y de amar y perdonar siempre, perdonar incluso a aquel que nos daña. El amor a los enemigos es el sello de identidad de la locura del amor de la cruz. Según informa el diario El Mundo, cerca de 2 millones de personas sin recursos recibirán 67 millones de kilos de alimentos básicos, gracias al Plan de Ayuda Alimentaria a los más necesitados de la Unión Europea para 2012. España ha recibido 80,4 millones de euros de la Comisión Europea, con los que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha adquirido comida a través de concurso público. El ministro Miguel Arias Cañete ha presentado hace unos días este plan en el Banco de Alimentos de Madrid y ha explicado que la normativa comunitaria ha permitido ampliar a 16 la gama de productos. Pasamos a escucharle a él mismo. Para llevar a cabo esta adquisición ha habido que seleccionar las ofertas presentadas por 50 industrias y empresas agroalimentarias y han sido adjudicatarias un total de 20. Son primeras marcas nacionales, no es un programa que se haga a base de segundas o terceras marcas, sino son productos de calidad de primeras marcas. Y se ha ampliado además en este ejercicio la gama de productos a distribuir entre las personas más necesitadas. A los productos básicos como los lácteos y los cereales en forma de pasta, galletas o cereales infantiles, se han añadido en esta ocasión legumbres, aceite de oliva, conservas de pescado, zumos, frutas en conserva y alimentos infantiles. Un total de 16 tipos de productos que no han sido seleccionados caprichosamente, sino con la colaboración de expertos nutricionistas y con la inestimable ayuda y experiencia que tiene la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja en relación con los productos más solicitados por quienes se acercan a estas instituciones. Estas 67.400 toneladas de alimentos, gracias al trabajo solidario de 8.500 entidades benéficas, nos van a permitir llegar a casi 2 millones de personas necesitadas, lo que demuestra la trascendencia de esta labor, sobre todo en momentos de una durísima crisis económica y social como la que estamos atravesando en estos momentos.
Tanto Arias Cañete como los representantes de Cruz Roja y los bancos de alimentos han expresado su preocupación por la renegociación que se está llevando a cabo en Bruselas de esos planes para el periodo 2014-2020. Sin embargo, han resaltado que la continuidad del programa se encuentra dentro de las previsiones de la Comisión Europea, a pesar de que se enfrenta a la oposición de países como Reino Unido, Dinamarca o Alemania. El ministro ha subrayado también que a causa de la difícil situación económica en España y en otros países europeos, estos planes son más necesarios que nunca, por lo que el Gobierno trabaja en todos los foros comunitarios para que durante el nuevo periodo de programación presupuestaria 2014-2020 sigan desempeñando un importante papel. El Gobierno español está trabajando en los foros comunitarios para que en el próximo periodo de programación presupuestaria 2014-2020 estos planes sigan cumpliendo el importante papel que cumplen para los más necesitados y para la sociedad europea. Hay que tener en cuenta que el Plan Anual de Distribución de Alimentos que sufraga la Unión Europea es el principal fuente de alimentos distribuidos gratuitamente a los más necesitados en España. Supone casi el 54% del total de alimentos que distribuyen los bancos de alimentos y el 99% de los que distribuye Cruz Roja Española. Los grupos del PP, PSOE y UPyD quieren declarar festejo popular de Madrid los actos del orgullo gay. Si el Pleno lo aprueba, tendrá la misma calificación institucional que las fiestas de San Isidro, La Paloma, San Antonio de la Florida o el 2 de mayo. Hasta el 26 de julio se ha abierto un periodo de alegaciones para que los ciudadanos expongan su punto de vista sobre la propuesta. Hazte considera que hay diversas razones para no aprobar la iniciativa y propone un modelo de alegaciones que destaca una de esas razones. El Madrid Orgullo Gay es uno de los focos más agresivos de intolerancia religiosa contra los cristianos. La organización cívica asegura que si el orgullo gay se institucionaliza, los organizadores, un conocido lobby gay con intereses muy lucrativos en una fiesta que gestiona en régimen de monopolio, no tendrán que cumplir la ordenanza municipal sobre ruidos, si es que alguna vez la han cumplido. Disfrutarán de más subvenciones y se beneficiarán de otras ventajas para seguir ganando dinero a base de ofender a la mayoría de la población con sus burlas a las instituciones, las creencias y los símbolos de los cristianos. Comenzamos este bloque en Pakistán. La hermana menor de un pastor protestante fue secuestrada hace un mes por extremistas musulmanes que la violaron y la obligaron a convertirse al Islam. Los hechos sucedieron en la ciudad de Chunian, sur de Lahore, en la provincia de Punjab. Según informó la agencia vaticana Fides, Muzammal Arif, hermana del pastor Aurangzeb, después de ser abusada y amenazada, fue obligada a firmar una declaración de conversión al Islam y a casarse con el musulmán Muhammad Nadeem. La víctima es menor de edad y, de acuerdo a la ley, el matrimonio no está permitido a menores de edad. Sin embargo, los cristianos locales indicaron que la familia de los secuestradores es rica y poderosa y puede pasar por alto esa disposición legal. Pese a que la familia de la menor denunció lo sucedido a la policía de Chunian, no se ha realizado ninguna investigación y más bien se presentó un informe del tribunal que acredita que la chica es musulmana y se ha casado de manera legal. Por su parte, el pastor Mustaq Gill, presidente de la ONG Legal Evangelical Association Development, que se está ocupando del caso, señaló que la práctica de la conversión y el matrimonio forzado es muy común en Pakistán. Los musulmanes se aprovechan, sobre todo en las zonas rurales, de las niñas de minorías religiosas, que son las principales víctimas. La Catedral de la Diócesis de Hong Kong, China, propuso el pasado mes de marzo aprovechar la hora del almuerzo de los trabajadores como un momento de formación de la fe y responder así a las necesidades pastorales actuales. Es así que la comunidad de la catedral, que tiene en cuenta los ritmos de vida estresantes a los que se enfrentan los empleados y trabajadores, organiza todos los martes una reunión con ellos durante la hora del almuerzo, para presentar temas relacionados con la fe cristiana, según informó la agencia vaticana Fides. Durante la reunión también se prevé un espacio para la dirección espiritual de los sacerdotes, el intercambio de experiencias de la vida de fe de los trabajadores y los problemas cotidianos familiares o de la oficina. Después de los primeros meses que surgió la iniciativa, los participantes definieron la experiencia como un oasis del corazón. Además, motivó a muchos a asistir regularmente a la misa dominical y a la vida de parroquia. Esta iniciativa ha impulsado a que varias parroquias de la diócesis estén haciendo este tipo de actividad pastoral en Hong Kong.
Rezad por nosotros y por nuestro futuro, pidió un sacerdote desde Siria al referirse a la violencia que sigue golpeando a ese país del Medio Oriente y donde los fieles encuentran su verdadero refugio solo en Dios. En comunicación con la agencia Fides, el sacerdote, cuyo nombre se mantiene en anonimato por razones de seguridad, indicó que en Damasco, la capital del país, se escuchan las bombas y los disparos, la gente está aterrorizada y no sale de casa. En los rostros de las personas se ve el miedo y la tristeza por la guerra, que ha llegado hasta dentro de las casas. Asimismo, dijo que muchos han perdido sus viviendas debido a los combates, por lo que su templo se ha convertido en refugio de 18 familias. Es un momento muy difícil para todos. Reina el caos y la incertidumbre por el futuro. Los fieles oran más, encuentran su verdadero refugio solo en Dios. Dijo que los cristianos se encuentran entre las personas, sufren como los demás, comparten la misma suerte y la tragedia del pueblo sirio, pero ellos son fuertes en la fe y en la esperanza. Rezad por nosotros y por nuestro futuro. La crisis no solo se está viviendo en España, sino que actualmente más de 1.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un hogar digno. Ante esta realidad se han buscado soluciones de cómo abaratar costes a la hora de conseguir vivienda. Escuchemos a la comentarista. Para facilitar el acceso a una vivienda digna y barata, el profesor Vijay Govindarayan lanzó en Harvard Business Review la idea de crear casas por $300. De ahí nació el concurso $300 House para que arquitectos, ingenieros y diseñadores de todo el mundo propusiesen ideas sobre cómo crear un hogar por menos de $300, unos 237 euros. El ganador fue Eric Ho, que propuso edificar viviendas individuales que permiten construir un barrio con 100 familias. También incluye áreas para tiendas y comercios. Para los más escépticos, en su web explica paso a paso su construcción y el coste que no superan los $300. El arquitecto californiano Joseph Sandy envió este diseño que podría adaptarse al clima de cada país y permitiría a las familias sin recursos tener una vivienda y mejorar sus condiciones de vida. Entre los centenares de proyectos presentados se llevaron un premio a los 16 mejores. Sin embargo, la idea no terminó ahí. Algunos de los diseños ya han comenzado a construirse en India, Etiopía y Haití para que nadie se quede sin una vivienda. Tras una resolución que llega por iniciativa de sus vecinos, el pueblo argentino mantiene su firme voluntad de defender la vida frente a los numerosos intentos políticos de imponerles el aborto. No es la primera ciudad en declarar abiertamente su defensa de la vida de los niños aún no nacidos. De aspecto prolijo y antiguo en algunos tramos, la localidad de Santa Rosa del Conlara se alza al noreste de la provincia de San Luis, atrayendo visitantes hacia la serenidad de su entorno y la belleza de su paisaje. Una belleza que también se deja ver en el alma de sus vecinos. Declarar provida a nuestro pueblo implica reafirmar el respeto que en Santa Rosa de Conlara existe por todos los seres humanos, sin discriminación alguna, ya sea en orden racial, ideológico, religioso, etc., afirma la resolución en la parte final de sus consideraciones. La resolución tiene fecha del 7 de junio de 2012 y fue emitida en respuesta a una nota presentada por vecinos de Santa Rosa del Conlara comprometidos con la protección, preservación y cuidado de la vida humana desde su concepción hasta su término natural, solicitando que se declare a Santa Rosa del Conlara pueblo provida. Si alguno de los que nos escuchan están interesados en el texto completo de la resolución, lo pueden encontrar en la web de argentinosalerta.org. Y con esta última noticia de la defensa de la vida por parte de este pueblo de Argentina, entramos ya en las noticias de la Santa Sede. El Papa Benedicto XVI alentó a los católicos a vivir siempre con radicalidad y con una profunda oración a Dios para poder brillar en medio de un mundo que quiere poner su iglesia por el suelo. Así lo indicó el pontífice en un mensaje dirigido al obispo de Ávila, España, Monseñor Jesús García Burillo, en ocasión del 450 aniversario de fundación del Monasterio de San José en esa diócesis y del inicio de la Reforma del Carmelo promovida por Santa Teresa de Jesús. El mensaje lleva por fecha 16 de julio, día en el que los católicos celebran a la Virgen del Carmen. En el texto, el Santo Padre señala que Santa Teresa propuso un nuevo estilo de ser carmelita en un mundo también nuevo. Aquellos fueron tiempos recios, y en ellos, al decir de esta maestra del Espíritu, son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. E insistía con elocuencia. Está ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia.
El Santo Padre concluye su mensaje haciendo votos para que María, estrella de la evangelización, y su casto esposo San José intercedan para que aquella estrella que el Señor encendió en el universo de la Iglesia con la Reforma teresiana siga irradiando el gran resplandor del amor y de la verdad de Cristo a todos los hombres. Un colombiano que sufría de Parkinson y que habría sido curado milagrosamente por intercesión del beato Juan Pablo II podría ser el testimonio que haga realidad la canonización del Papa polaco. Según informó este 14 de julio el diario El Tiempo, se trata del caso de Marco Fidel Rojas, exalcalde de Huila, y cuyo testimonio fue enviado al despacho vaticano encargado de la causa de canonización de Juan Pablo II, donde deben estudiar un nuevo milagro para que sea proclamado santo. Según relató Marco Fidel, todo comenzó el 8 de diciembre del 2005, cuando sintió los primeros síntomas de la enfermedad. Después de una serie de exámenes, se determinó que tenía un accidente cerebrovascular. Posteriormente le indicaron que como consecuencia del infarto en el cerebro, sufría del Parkinson. Fueron pasando los años hasta que la noche del 27 de diciembre de 2010 recordó que en un viaje a Roma conoció al entonces Papa Juan Pablo II en una misa y que habló con él unos pocos segundos. Tengo un amigo en el más allá y tuvo Parkinson. ¿Por qué no lo había invocado antes? Venerable Padre Juan Pablo II, venga y sáneme, ponga sus manos en mi cabeza, dijo esa noche en medio de su dolor. Esa noche durmió profundamente y al día siguiente ya no tenía los síntomas de la enfermedad. Sí, Juan Pablo II me hizo el milagro de curarme, dijo el colombiano, que ahora no duda en destinar su pensión para extender la devoción al Papa polaco, comprando y regalando estampitas. Mi gran promesa con mi sanador, con el beato, es regar la devoción por donde vea que puedo, contó al diario El Tiempo. Según el periódico, dijo que sería como volver a nacer si Juan Pablo II es proclamado santo gracias a su historia. Pero no solo avanza la causa de canonización de Juan Pablo II, sino que también las beatificaciones de otros dos grandes papas están en camino. Vamos a escucharlo. Benedicto XVI podría ser el primer papa que beatifique a 3 de sus predecesores, y es que los procesos de beatificación de Juan Pablo I y Pablo VI van muy adelantados, según asegura el cardenal José Saraiva Martins, prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos. La causa de beatificación de Pablo VI va muy bien, la positio está muy adelantada y ahora solo falta estudiarla. Sobre Juan Pablo I también va muy bien su proceso de beatificación. Según el cardenal Saraiva Martins, se han recibido muchas gracias concedidas por intercesión de cada uno de estos papas, aunque todavía es pronto para hablar de milagros oficiales, ya que se están estudiando por expertos en medicina y teología. El cardenal Saraiva conoció personalmente a estos dos papas candidatos a santos. Para mí la principal característica de Pablo VI fue su gran fidelidad a la Iglesia y la valentía de gestionar el concilio, que no fue nada fácil. Fue precisamente él quien abrió el proceso de beatificación de Juan Pablo I en su ciudad natal, Canale da Gordo, en noviembre de 2003, lugar donde ha vuelto recientemente para celebrar otro aniversario de Juan Pablo I. Hace 2 semanas estuve en Canale da Gordo, ciudad natal de Juan Pablo I, porque se celebran los 100 años de su nacimiento. Aunque todavía es pronto para hablar de fechas de beatificación, es posible que coincidan con la celebración del Año de la Fe, que conmemora, entre otras cosas, el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, del que ambos papas fueron los principales protagonistas. Con esto damos fin al informativo de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Sonia Moset y Anaís Hiedra. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.